Los estudiosos del impacto social de los eventos meteorológicos o climáticos definen a un desastre natural como aquella situación en la que se expresa la vulnerabilidad de la sociedad frente a, por ejemplo, una lluvia, una inundación, un sismo, un tsunami. Pero estos fenómenos, el sismo, el terremoto, la inundación, el tsunami, no son en sí mismos el desastre. El desastre es cuando impactan sobre la sociedad y desnudan que esa sociedad no tenía capacidad para absorber ese impacto. El 2 de abril, en el lapso de pocas horas, se produjo un desastre de tamaña magnitud, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la ciudad de La Plata. Y quedó expuesta la vulnerabilidad ya no de un sector de esas ciudades, sino fundamentalmente en el caso de la capital de la provincia de Buenos Aires, de prácticamente toda el área urbana. La vulnerabilidad extrema de una ciudad. Fue una situación dramática por lo histórica, pero además por la sucesión de errores, por la sucesión de hechos acumulados históricamente, en particular en el caso de La Plata, que desnudaron esa vulnerabilidad y que pusieron de manifiesto la magnitud del desastre. Miren, solamente a modo de ejemplo, lo peor de la inundación en La Plata se produjo por una lluvia entre las 3 y las 6 de la tarde del día 2 de abril. Sin embargo, el último alerta meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional sobre la ciudad de La Plata fue emitido a las 3:51 de la mañana. Aquí lo tenemos en la pantalla. Ese alerta meteorológico tenía, según lo que decía el propio Servicio Meteorológico Nacional, una validez de 3 horas. Es decir, que a las 7 menos 10 de la mañana cesó el alerta meteorológico sobre La Plata y sobre otros lugares del área metropolitana. Ya la inundación en la ciudad de Buenos Aires se había producido, pero todavía no en La Plata, que empezó a las 4 de la tarde. Miren este otro gráfico, lo voy a mostrar acá a la cámara. La barra alta señala la cantidad de lluvia que cayó entre las 4 y las 7 de la tarde en la ciudad de La Plata, según un observatorio de la Universidad Nacional de La Plata. En ese lapso cayeron 302 milímetros de agua, imposible de sostener prácticamente para cualquier ciudad en el mundo. Pero en esas 3 horas donde cayeron 302 milímetros de agua, no había alerta meteorológico vigente. Se los acabamos de mostrar. Así funciona la Argentina frente a un evento climático. Y probablemente por esto, más una acumulación histórica de errores, como por ejemplo, no solo la inexistencia de obras, sino también la ocupación de espacios que pertenecen a los ríos o a los arroyos, la mala urbanización y fundamentalmente el diseño urbano determinado por la especulación inmobiliaria y no por el Estado, condujeron a los 2 desastres, el de La Plata y el de Buenos Aires. Este programa se llama Contaminación Cero. La ciudad de Buenos Aires tiene antecedentes de inundaciones desde la época de la colonia, hace 200 años. Está situada en un área muy difícil para hacer drenar el agua de lluvia, máxime cuando a lo largo de todos estos años se ha producido la impermeabilización de la ciudad. Allí están las causas. Las causas son múltiples, pero lamentablemente cuando se buscan las soluciones solo se habla de obras, solo se habla de aumentar cada vez más el diámetro de los caños. En este informe lo explicamos.
perdimos todo, se perdió todo. Todo se destruyó, todos los zapatos, todos los muebles, los sillones. Estas lluvias se van corriendo y van afectando distintas zonas. Esta tal vez es, como marca la estadística, la segunda más grave desde 1906. La lluvia no es peronista ni radical, hermana. Yo no que lluvia. Estos fenómenos climáticos llegaron para quedarse y no reconocen ni fronteras jurisdiccionales, ni quién gobierna, ni si son del mismo partido o son de un partido diferente. Si queremos superar esta situación, tenemos que hacer un gran cuerpo solidario, estar uno al lado del otro. La prioridad fue la cuestión humanitaria, poder ingresar a aquellas casas que llegaron a tener 2 metros de agua. Hay desastres y desastres. ¡Que se vayan a la puta que los parió todos! ¡Perdimos todo! ¡Todo perdimos! Hay desastres que de tanto reiterarse convierten en obscena cualquier excusa. Cuando la ciudad se inunda, algo tiene que cambiar. En la Argentina de la esperanza, los porteños votamos el cambio. Mauricio Macri, jefe de gobierno. El cambio está empezando. La ciudad de Buenos Aires es inundable desde su propia concepción. Su paisaje plano, sus ríos meandrosos, su honda planicie sin pendiente, imposibilitan un escurrimiento rápido y eficaz de las aguas. Dominar la naturaleza significa en la ciudad, que la ciudad crece, siguiendo impulsos económicos, inmobiliarios, venta de terrenos, y resulta que abajo había arroyos, había desagües. A esta fisonomía se sumó primero la urbanización acelerada de comienzos del siglo XIX. Los arroyos o desaparecieron bajo el empedrado, como los llamados terceros de la zona de San Telmo, o padecieron luego el oprobio del entubamiento. Y cada vez que aparecía un arroyo se lo consideraba una molestia. Entonces se tapaba, o se lo metía en un caño, el arroyo Maldonado, por ejemplo. En lugar de dejarlo correr con orillas verdes, se lo metía en un caño. Y a los ríos no les gusta que los metan adentro de los caños. Empujan para los costados e inundan. Nació allí la lógica del caño. Suponer que la hidráulica resuelve los problemas que genera la especulación inmobiliaria sobre el ambiente urbano. Luego vinieron los sucesivos boom inmobiliarios. Y la ciudad perdió espacios verdes y las áreas tributarias de los arroyos, situadas en el conurbano, progresivamente se hicieron más y más impermeables. El gran desafío es conciliar la ciudad, el progreso material, con la naturaleza. Por ejemplo, que haya una ciudad cruzada por ríos, con lagunas, etc. Pero eso los funcionarios no lo entienden porque los funcionarios no suelen ser creativos, son rutinarios. Hace 100 años, el 40% de una lluvia caída sobre Buenos Aires penetraba en el suelo. En el conurbano, el 80% era absorbido. Hoy, casi el 100% de lo que cae del cielo corre por las calles y con la mala costumbre del agua, de ir por los mismos cauces por los que siempre fue. Así, el arroyo Vega, hoy convertido en calle Blanco Encalada, es el receptáculo natural de las lluvias de Belgrano. Y el Medrano, bajo la calle Jaramillo, hace lo mismo en Núñez, o el Maldonado corta la ciudad en dos llevando agua solo en los momentos de lluvia. Ante cada tormenta, la política afirma que esa, la de ellos, fue la peor. Realmente es una lluvia para la cual ningún sistema hidráulico está preparado para escurrir rápidamente. Esta lluvia fue equivalente a una de 1906. Es la segunda más importante desde 1906, la primera más importante en el mes de abril. Y solo se invoca, como si fuera un dios, la carencia de obras que debió hacer el antecesor y deberá financiar otro, como si esa fuera la única solución a todos los males. Entonces la verdad que no me parece nada bien que una vez más
dirigentes del gobierno nacional se pongan a hacer politiquería con esto, cuando en realidad han sido responsables de que esas obras no se hagan, porque esa obra estaba licitada y adjudicada hace más de 4 años. Y todos saben que no recibimos la autorización del financiamiento, en ese caso, del gobierno de Brasil, del BNDES. 4 años hacemos un complejo de obras coherente que terminan con el tema inundación. Vamos a agarrar un papel que firme el tema de la obra y en 4 años lo vemos. Ahí está, hacemos eso, agarramos un papel. Por favor. Macri firma que en 4 años soluciona, mire. Pone la fecha de hoy. Y usted lo pone en un cuadrito. Y yo vuelvo cuando llueva dentro. Vos venís dentro de 4 años, yo te lo muestro, a ver qué pasó. Ahí está. A ver, léelo, por favor. A ver. La cámara. Obras de inundaciones en 4 años terminadas en el Vega, Medrano, Sildañez, Maldonado. El jefe de la ciudad tiene por costumbre justificar su inoperancia tirando el fardo a otros, en este caso siempre al gobierno nacional. Tampoco es justo que toda la vida la inoperancia de estos personajes tengan que ser tiradas como si fuesen un escupitajo sobre la cara de un gobierno nacional que ha invertido en los últimos 10 años 2.300 millones en soluciones hidráulicas de esta característica para que no pasen este tipo de situaciones, aunque estamos en una situación absolutamente excepcional. Pero las lluvias siguen siendo más o menos las mismas. Excepto en la histórica de 300 milímetros del 31 de mayo de 1985, Buenos Aires se inundó 32 veces en 27 años, con no más de 100 milímetros en una hora. Una cantidad prevista en los desagües pluviales proyectados en 1919. Situaciones que se viven acá y en todo el mundo. Asistimos semanalmente casi a ver catástrofes de este tipo en todas partes del mundo. Si no son de viento, son de agua. Si no son de huracanes. Hay este tipo de catástrofes en todas partes. ¿Cambió el clima o cambió la ciudad? ¿Se hizo totalmente impermeable Buenos Aires? Y además de proyectar caños cada vez más grandes, ¿se atendió a alguna otra forma de adaptabilidad? La respuesta es no. Lo mejor es denunciar esta como la peor lluvia, declararse víctima del cambio climático y prometer un caño más grande, hasta que venga la próxima tormenta.